Los asesinatos de París son un nuevo ejemplo de la barbarie del terrorismo yihadista. Muchas son las preguntas que surgen sobre el tema. Para responderlas está con nosotros esta noche Fernando Reinares, investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano y autor de, entre otros, el libro Matadlos, sobre los atentados del 11M en Madrid. Fernando Reinares, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer. Bien, en primer lugar, ¿estamos ante una escalada de terrorismo islamista o podemos considerar la profusión de atentados como algo circunstancial? No, no es algo circunstancial, estamos ante un verdadero auge del terrorismo yihadista, pero no solo en el ámbito de las sociedades occidentales, donde hemos visto una buena serie de atentados solamente a lo largo del pasado año, en Canadá, en Australia, en Bélgica, ahora en Francia, sino sobre todo y muy especialmente en países del mundo islámico. No hay que olvidar que los grupos yihadistas, las organizaciones yihadistas, donde más víctimas mortales ocasionan es en Afganistán, en Pakistán, en Irak, en Siria y en Nigeria. Bueno, hay expertos que consideran que el atentado contra Charlie Hebdo tiene características distintas a otros anteriores. ¿Usted piensa igual? Pienso que seleccionaron un blanco por razones de oportunidad y para poder justificar la acción que llevaron a cabo, pero en realidad forma parte de una serie a la que ya me acabo de referir, de atentados yihadistas, y seguramente no va a ser el último que veamos a corto plazo. Quizá si tiene algo distinto de los anteriores es que en lugar de ser perpetrado por un individuo aislado, lo ha sido por un pequeño grupo de individuos relacionados entre sí, por cierto, por vínculos de parentesco y amistad. Uno de los yihadistas que atentó contra los dibujantes y los trabajadores de Charlie Hebdo aseguró haber sido enviado por Al-Qaeda en Yemen, mientras que el terrorista que atentó en el supermercado judío dijo que pertenecía al Estado Islámico. ¿No resulta un contradictorio, dado que Al-Qaeda y el Estado Islámico son rivales? Solo aparentemente, porque es cierto que existe esa rivalidad entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, que son desde abril de 2013 las dos matrices que pugnan hoy por la hegemonía dentro del yihadismo global y que por lo tanto se constituyen en fuentes principales de la amenaza terrorista que es inherente a este fenómeno. Pero en muchos sectores dentro de las sociedades occidentales, los yihadistas no dan por descontada esta división dentro del yihadismo global. Operan como si fueran parte de una y la misma cosa. Sí, porque a nosotros nos cuesta diferenciar en qué se distinguen exactamente unos de otros, porque para nosotros es lo mismo. Bueno, el Estado Islámico y Al-Qaeda, por ejemplo. Al-Qaeda es la organización fundacional del actual yihadismo global, surgió en 1988, a partir del año 2002 creó una serie de ramas territoriales, una de ellas fue Al-Qaeda en Irak, de la que procede el Estado Islámico. El Estado Islámico, que hasta el año 2013 se llamaba solamente Estado Islámico de Irak, pasó a denominarse Estado Islámico de Irak y Levante por su intento de intervenir también dentro de Siria. Esto no fue aceptado por los dirigentes de Al-Qaeda, que decidieron apartar al Estado Islámico de Irak y Levante de su ámbito inmediato y no considerarlo ya una rama territorial de Al-Qaeda. En ese momento el Estado Islámico declaró el califato, ya en junio del año 2014, del pasado año, y a partir de entonces es cuando existe una rivalidad muy notable entre ellos. Desde luego, los dos grupos, las dos organizaciones comparten una misma ideología, que es la ideología del salafismo yihadista. Todo lo más podemos decir que el Estado Islámico hace una lectura de algunos preceptos coránicos en base a los cuales es lícito el imponer violencia sobre herejes, infieles, que adquieren una brutalidad que Al-Qaeda incluso considera excesiva, paradójicamente hablando. Ahora, quizá el rasgo más importante, y es lo que está permitiendo al Estado Islámico atraer para sí tanta gente del mundo islámico en general, incluso de las sociedades occidentales, se calcula que un 80% de quienes han ido a Siria e Irak lo han hecho para engrosar las filas del Estado Islámico a partir del año 2013 y el 20% restante a engrosar las filas del Frente al-Nusra, que es la rama iraquí en Siria. Y claro, lo que hace Al-Qaeda es un llamamiento para que jóvenes musulmanes de todo el mundo vengan a formar parte de una organización que está siendo perseguida, confinada en zonas tribales en Afganistán o en desiertos del Sahel, pero el Estado Islámico está haciendo otra cosa. Está apelando a estos mismos jóvenes a que vayan a formar parte no de una organización, sino de una sociedad que han logrado construir, sobre la cual imponen su dominio en amplísimas áreas de Siria e Irak, lo cual Al-Qaeda no consiguió
hacer, y además pues, sobre un territorio en el que viven pues, más de 6 millones de personas. Esta es una diferencia muy notable, pero, insisto, los fines son los mismos, la diferencia radica en determinadas tácticas y sobre todo en el tiempo que es necesario para realmente consolidar el califato. Al-Qaeda no está de acuerdo en que el Estado Islámico lo haya hecho en este mismo momento. Al hilo de lo que estaba usted contando, ¿cómo se convierte en soldado de la yihad un joven educado en Europa e inicialmente ajeno a la práctica religiosa? Pues es muy interesante que la inmensa mayoría de los jóvenes musulmanes que se han movilizado en favor de los grupos yihadistas en los 2 o 3 últimos años corresponden a lo que llamamos segundas e incluso terceras generaciones, es decir, descendientes de inmigrantes que vinieron a Europa procedentes de países mayoritariamente musulmanes. Probablemente, dado que ocurre en un segmento de edades que oscila entre la adolescencia tardía y los 30 y pocos años, probablemente estamos hablando de individuos vulnerables, sea por razones vitales, laborales, de cualquier tipo, pero en todo caso que ni se identifican con el país de origen de sus padres, ni se sienten afectivamente miembros de la sociedad europea en la que viven. Y ante esa crisis de identidad no saben si son de una nación o de otra. Viene alguien algún día que les dice, bueno, tú eres miembro de la nación del Islam. Esa es tu verdadera nación, y el portador privilegiado y quien está haciendo realidad la nación del Islam es no ya tanto Al-Qaeda, que se ha quedado un poco desfasada, sino Estado Islámico, que es el que ha declarado el califato y se está expandiendo a partir de Siria e Irak hacia otros lugares del mundo. De hecho, por ejemplo, tiene alguna colonia establecida fuera de ese ámbito, incluido Libia. Bueno, y parece que ningún país está exento de esta amenaza terrorista yihadista. ¿Cuál es el nivel de riesgo que tenemos ahora mismo en España? Bueno, desde luego en España el nivel de movilización yihadista estos últimos años en relación con la guerra, con el conflicto en Siria e Irak, es más de 10 veces inferior al que se ha registrado, por ejemplo, en Francia. En el Real Instituto Elcano, siempre que hacíamos un listado de los países europeos que estaban en mayor riesgo de sufrir algún tipo de atentado como el que acabamos de ver, siempre ubicábamos a Francia en primer lugar, por este número sorprendente de individuos que se han movilizado en favor del Estado Islámico, en menor medida de Al-Qaeda. Ahora, pese a eso, España está ubicada en el Mediterráneo occidental. Tiene como vecino del norte a Francia, el país, insisto, europeo con mayor grado de movilización yihadista, y nuestro vecino del sur es Marruecos, de donde han salido más de 2.500 individuos con el mismo propósito que los más de 1.000 que han abandonado Francia en los 2 años y medio últimos. Y además estamos muy cerca de Libia, que es un foco creciente de actividad yihadista, en este caso próxima al Estado Islámico. En Argelia sigue estando la base de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y Túnez, el otro país magrebí que sería oportuno comentar, pues es el que más de todos los países del mundo árabe islámico individuos ha exportado como yihadistas a Oriente Medio. De manera que ese entorno pues hace que sea una situación como menos incómoda para nuestro país, y no se puede descartar que, aunque haya individuos que no hayan salido de aquí, quieran volver de uno u otro modo aquí para hacer alguna cosa que les resulte más fácil. Y ante un desafío de tales dimensiones, bueno, lo primero que estamos viendo es el interés de las autoridades europeas y españolas pues por legislar sobre fronteras, identificación de pasajeros o Internet. ¿Eso es efectivo? ¿Cómo deben actuar los gobiernos para combatir el yihadismo a medio y largo plazo? Bueno, todos los gobiernos tienen que disponer de agencias e instrumentos eficaces ante un reto, ante un desafío de esta magnitud. Eso quiere decir básicamente buena inteligencia, buena coordinación entre agencias de seguridad, un tratamiento jurídico adecuado al terrorismo, programas de prevención de la radicalización y también campañas de sensibilización de la opinión pública para que sea consciente de la realidad que está ahí y sepa responder de una forma resiliente ante atentados como estos, para que no nos cause, por ejemplo, división, para que no cause auge de la islamofobia, etcétera. Ahora, lo que estamos viendo en estas últimas horas es en realidad evidencia de la necesidad que Europa tiene de dar un salto
hacia lo que es hasta ahora el estilo de cooperación internacional en materia de prevención y lucha contra el terrorismo yihadista, de carácter básicamente bilateral, a otro modelo multilateral en el que los países compartan información relevante con respeto a los derechos y libertades fundamentales, y sobre todo el llamamiento a que no haya países vulnerables en comparación con otros por el tipo de disposiciones legales que tienen o de procedimientos legales que tienen. Es decir, hay países donde se puede introducir en un procedimiento legal contra terroristas yihadistas información de inteligencia, otros en los que es muy difícil hacerlo, y esta información es fundamental para probar hechos en este tipo de terrorismo de manera muy particular. Hay países que no tienen tipificados determinados delitos, como por ejemplo acudir a un campo de entrenamiento fuera del ámbito de la Unión Europea, otros que sí. Claro, en fin, este tipo de cosas. Hay países en los que la decisión administrativa de llevar a cabo escuchas de conversaciones entre sospechosos con fundamento de actividad yihadista es mucho más fácil que en otros, donde resulta extraordinariamente más complejo. Claro, y todo esto hace que incluso los propios terroristas, que son fanáticos pero son racionales, aprendan dónde hacer mejor qué cosas, por dónde entrar mejor hacia qué escenarios. Bien, normalmente terminamos entrevistas con una pregunta jocosa que incita al cachondeo, pero hoy, dadas las circunstancias, la vamos a obviar, pero con una condición: el próximo día que venga le haremos 2. Muchas gracias por ilustrarnos y por dignarse a venir a este programa, muy amable, humilde programa. Y yo además le agradezco muy especialmente este último gesto. Muchas gracias. Don Fernando Reinares, muchísimas gracias.